¿Qué tal? Buenas tardes. En esta charla le queremos compartir algunos de los estudios ecológicos que hemos venido realizando estos últimos años sobre peces del género Australedias en la región pampeana. Principalmente nos hemos focalizado en dos sitios, uno en el sur de la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Ceibas, y otra en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Punta Indio. Actualmente estamos iniciando un proyecto en colaboración con otros investigadores de similares características en el Chaco salteño. Con respecto a Ceibas, esta es una imagen satelital del área de estudio. Acá podemos observar el río Uruguay. Típicamente, el área de muestreo es una llanura que presenta depresiones donde se acumula agua y posibilita la formación de ambientes para que vivan los peces. Este es un típico ambiente de los que hemos muestreado en esta zona. Un charco que se caracteriza por presentar gran cantidad de vegetación. Acá podemos ver una de las plantas más típicas, que es la sagitaria, algunas ludvigias y gran cantidad de gramíneas también. Los charcos en periodos hídricos normales están bien definidos y son de pequeño tamaño en general. Esta es otra foto de uno de los charcos que muestreamos, donde se puede ver además la asociación con árboles en sus orillas, en este caso son espinillos, también puede haber algunos algarrobos, hasta cactus hemos visto. Otro ambiente más, también en distintas épocas del año es común ver plantas flotantes, sobre todo azola, ese lechito de agua flotante que a veces se pone de color rosado, es muy típico de esta región. Este es un esquema del área de muestreo, donde estudiamos 3 charcos que presentaron mayor profundidad, 2 charcos intermedios y una zona de inundación que ante fuertes lluvias posibilita la conexión de todo el ambiente. Esta es una imagen en un periodo caracterizado por grandes precipitaciones, donde se puede ver la zona de inundación que posibilita esa conexión entre los ambientes. En general es de baja profundidad, no sobrepasa los 15 centímetros, y la persistencia del agua es limitada. Los objetivos de este trabajo son caracterizar el ciclo hidrológico, saber cuándo se llenan, cuándo se secan los charcos, estudiar las condiciones ambientales y relacionarlos con los eventos de nacimiento, la abundancia, el crecimiento de las diferentes especies y la proporción sexual a lo largo del año. Las especies que hemos registrado en estos ambientes y hemos estudiado son Australedias alexandri, un macho a la derecha y una hembra a la izquierda. Australedias nigripinis, el macho y la hembra. Y la especie de mayor tamaño que registramos en este ambiente, que es Australedias belloti. Un macho y una hembra. En cuanto a la metodología, utilizamos redes de mano, la cual pasamos un determinado número de veces, cuantificando el esfuerzo de muestreo, para así poder comparar los datos registrados entre charcos y entre diferentes ambientes. Una vez capturados, se midieron y luego fueron devueltos al agua. Adicionalmente, registramos los parámetros físico-químicos del agua, como la temperatura, la profundidad, la conductividad,
el pH y la transparencia del agua. En cuanto a los resultados, observamos que típicamente tenemos un ciclo hidrológico caracterizado por un llenado a comienzos del verano. Esta es una foto de un mismo ambiente. Estas 4 fotos corresponden al mismo charco y más o menos tomadas desde el mismo ángulo. Se llenan a principios del verano, tienen un periodo de desecación en invierno, un recupero de la profundidad en primavera y posteriormente una desecación total en los meses de verano. Este estudio lo hemos llevado a cabo durante 3 años y hemos visto situaciones donde un régimen pobre de precipitaciones condujeron a un secado total prematuro del ambiente a fines del invierno. Y también hemos tenido otro escenario hidrológico donde las lluvias fueron muy importantes y se registró agua bien avanzado el verano. Esta es una foto para que tengan noción de la variabilidad que tienen los ambientes con respecto a las variables físico-químicas. Esta es una foto del invierno, donde se registraron 4 centígrados de temperatura y había una capa de hielo por encima de los charcos. Y esta foto corresponde a un muestreo de verano, donde la temperatura del agua era superior a los 30 centígrados. En cuanto al ciclo de los charcos, acá tenemos 3 gráficos que corresponden a los distintos años de muestreo. En la línea roja podemos ver la temperatura, la línea azul corresponde a la profundidad registrada de los charcos y la línea verde corresponde a las precipitaciones acumuladas. Acá podemos ver 2 años contrastantes en cuanto a las precipitaciones. El año 2013 fue un año muy seco en general para toda la Argentina, donde las precipitaciones acumuladas no llegaron a los 80 mililitros. En cambio, en el 2014 tuvimos un periodo muy húmedo, sobre todo concentrado en los meses de invierno, donde las precipitaciones acumuladas superaron o no, casi alcanzaron los 1200 milímetros. Esto conduce a que haya variabilidad en la permanencia de agua a lo largo del ciclo. Por ejemplo, en un año seco hemos visto, como en la imagen anterior, la desecación total del ambiente a finales del invierno. En cambio, en este año se mantuvo constante la profundidad de los charcos, incluso hasta bien entrado el verano. Este es un modelo de balance hídrico donde se construye a partir de las precipitaciones y la tasa de evapotranspiración. Podemos ver en las barras celestes son las precipitaciones diarias. Las barras rojas corresponden a los excesos hídricos que detecta el modelo y las formas geométricas representan la profundidad de los charcos. Por ejemplo, en el año 2013, un año seco, podemos ver que si bien hubo precipitaciones en los meses de invierno y al principio de la primavera, estos no llegaron a llenarse, ya que no se produjeron excesos hídricos que contribuyeran al aumento de la profundidad de los charcos. En cambio, en el 2014 está caracterizado por un
por excesos hídricos a lo largo de casi todo el año, lo cual contribuyó al mantenimiento de la profundidad de todos los ambientes. Una de los mayores interrogantes que teníamos al momento de realizar el estudio era saber cuándo nacían los huevos. A partir de los modelos estos de balances hídricos y los datos de precipitaciones, pudimos acotar un periodo que se dio a fines de febrero, principios de marzo, donde coincide con estos picos de precipitaciones. Esta foto se ven larvas de Australeia, justo en uno de los muestreos coincidió con el evento reciente de nacimiento. Se podían ver muchísima cantidad de larvas. En este gráfico podemos ver un histograma de frecuencias de talla, lo cual nos indica que los peces que estudiamos corresponden a una sola cohorte, o sea que los peces nacieron en un tiempo limitado, digamos. Todos los peces nacieron en un mismo evento de eclosión. Esto se ve más claramente en Australeas belotti y Australeas alexandri, donde el gráfico nos muestra una forma acampanada bien definida. También estudiamos el crecimiento en relación a la temperatura del agua. Acá podemos ver en línea roja la temperatura del agua a lo largo del ciclo. Y estas tres líneas corresponden al crecimiento de las diferentes especies. Lo que podemos ver es un rápido crecimiento al comienzo del ciclo, donde las temperaturas son altas, un detenimiento, incluso una disminución de ese crecimiento en el periodo de invierno. Esta disminución probablemente esté relacionada con una mortalidad de peces, sobre todo de las tallas más grandes. Y luego, en los meses de primavera, donde vuelve a aumentar la temperatura, el crecimiento se retoma muy pronunciadamente. En cuanto a la abundancia de las diferentes especies, podemos decir que son muy abundantes al comienzo del ciclo. Luego, con la llegada del invierno, hemos registrado una disminución de la abundancia en todas las especies, lo cual nos permite decir que hubo una mortalidad. En cuanto a la proporción de sexos, en coincidencia con trabajo de colegas sudamericanos sobre austroledias, vemos un inicio donde hay mayor proporción de machos y al final del ciclo el número de machos disminuye con respecto al de las hembras. O sea que hay una mortalidad más pronunciada en machos hacia el final del ciclo. Como conclusiones, podemos ver que hubo una desecación total de los ambientes en los meses de verano, hubo una desecación parcial o total en invierno, dependiendo de los escenarios hidrológicos que tengamos ese año.
La eclosión estuvo acotada y focalizada en los años de muestreo a principios a finales del verano, entre febrero y marzo. El crecimiento se desacelera marcadamente en invierno y, y también registramos una mortalidad de individuos relacionados a las bajas temperaturas. Otra cosa importante que hemos podido registrar es que por más que los ambientes tuvieran agua, los peces se mueren antes de que se seque el charco completamente. También, como dijimos recién, hay cambios en la proporción de sexo para todas las especies, con una fuerte disminución de los machos hacia fines del ciclo. Y algo que no mostré, pero hicimos un análisis multivariado donde vimos que las diferentes especies de Australeia en estos ambientes hacen una distribución desigual de los ambientes. Por ejemplo, Australeas beloti en los meses de menor temperatura prefiere ambientes con mayor profundidad. En cambio, Australeas nigripinis y alexandri, cuando están disponibles, hacen uso de esa zona de inundación que hemos comentado al principio. Como quien diría, les gusta salirse del charco. En cuanto a los estudios que hicimos en Punta Indio, Punta Indio es una localidad que se encuentra a 80 kilómetros al sur de la ciudad de La Plata. Está ubicada dentro de los límites del Parque Costero Sur. Es un área protegida. Se hace ganadería extensiva, pero sus ambientes están bastante conservados con respecto a otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Esta es una foto satelital donde podemos ver algunos de los charcos que hemos muestreado en estos años. Acá, por ejemplo, tenemos un ambiente. Acá tenemos otro de los charcos muestreados. Acá hay otro. Acá hay otro. Este es un mapa geológico donde podemos ver distintas regiones y vemos que todos los charcos se ubican en un área que se la denomina llanura de mareas. Este área está caracterizada por la presencia de paleocauces o antiguos canales de marea, que son canales que en algún momento sirvieron como desagote natural de este área hacia el Río de la Plata. Y en la actualidad han sido abandonados, o sea, no cumplen esa función y forman los ambientes donde viven las australianas. Esta es una imagen de un típico charco de Punta Indio. Como ven, son de mucho mayor tamaño, tienen mayor profundidad. Si bien tienen bastante vegetación asociada, presentan una buena superficie de aguas libres. Acá tenemos menos diversidad de plantas acuáticas que las que vimos en Ceibas. Por ejemplo, una de las plantas que está en esta zona es el duraznillo. Hay ludvigias y algunas gramíneas también. Este es otro de los ambientes. Parece casi una laguna.
pero a diferencia de estas tienen menor profundidad. Este ambiente parece bastante profundo, pero tiene unos 40 centímetros de profundidad máxima. Este es otro ambiente donde es un enorme pajonal repleto de vegetación y solo se ve esta porción de agua libre, pero el sistema es de una superficie considerable. Este es uno de los charcos de menor profundidad que mostramos, de similares características a las anteriores, pero de menor superficie. Las especies que estudiamos en estos ambientes son Australeas belloti, un macho y una hembra. Los machos suelen tener un montón de variabilidad en la coloración. Este es uno de los ejemplares más bonitos que hemos capturado. Este color está asociado a periodos donde el charco presenta poca turbidez, donde el agua está clara. En cambio, si les mostrara el mismo pez en un periodo de aguas turbias, lo veríamos mucho más pálido y de color rosado. Ese celeste casi que desaparece. Y la otra especie que habita estos ambientes es Australeas elongatus, una especie depredadora y de mayor tamaño, donde ese dimorfismo sexual no es tan evidente como en Australeas belloti. Un macho a la izquierda y una hembra a la derecha. Los objetivos de este trabajo fueron similares a los realizados en Ceibas, con el adicional que hemos tomado muestras a lo largo del año para realizar estudios posteriores en dieta, por ejemplo, en estudiar con mayor detalle la reproducción y demás. En este estudio también utilizamos redes de manos o copos, pero adicionalmente utilizamos redes de arrastre, como son ambientes más grandes y tiene una porción de agua libre, pudimos utilizar una pequeña red de arrastre, sobre todo pensando en estudiar Australeas elongatus, que es una especie de mayor tamaño, que tiene la capacidad de esquivar la red de arrastre, el copo con mayor facilidad. Es una especie rápida y necesitamos adecuar las técnicas de muestreo para poder registrarla. Es una foto muestreando con el copo. Y acá hay una pasando la red de arrastre. En cuanto a los resultados, tenemos un ciclo hídrico comparable a los de la región pampeana. En este gráfico vemos en rojo la temperatura y la profundidad de los charcos está graficada en líneas de colores más finas. Tenemos también un comienzo de ciclo un poco más temprano que los registrados en Ceibas. Esto fue a principios de febrero. Y a diferencia de lo que vimos en Entre Ríos, los charcos nunca los vimos secos del todo. Si bien hemos registrado casi 0 peces, nunca vimos los ambientes totalmente secos. Para que se den una idea, este es el charco de menor profundidad en pleno verano y sigue teniendo agua. Los demás están casi como al inicio del ciclo. Mantienen su profundidad, disminuyen muy poco
lo cual debe estar relacionado con el tamaño de los ambientes. Esta es una foto que les quería mostrar, en donde estamos instalando un freatímetro para medir el agua de la napa, porque esta zona está caracterizada por tener las napas muy cerca de la superficie. Y teníamos algunas inquietudes que queríamos estudiar en cuanto al ciclo hidrológico. Queríamos ver si había algún aporte de la napa en algún periodo del año hacia los charcos. Pensábamos que podía contribuir al mantenimiento del agua que veíamos en estos ambientes. Pero bueno, demostramos que no es así. Sobre todo evaluando la composición química del agua, vemos que el agua de la napa tiene muchísima conductividad y la presencia de algunas sales que no están presentes en los charcos, por lo cual el intercambio entre aguas es limitada o nula. Este es el mismo gráfico de balances hídricos que le mostramos en Ceibas. Acá podemos ver en figuras geométricas la profundidad de los charcos, las precipitaciones en líneas azules y los excesos hídricos en rojo. Estos excesos hídricos están en relación con los eventos de eclosión que hemos visto. Algo particular que hemos visto en esta zona, sobre todo comparándolo con los ambientes de Ceibas, es que vimos múltiples eventos de eclosión, por lo menos 3. Este es un gráfico de proporción de sexos donde los juveniles están marcados en gris y claramente se ven 3 periodos diferenciados de eclosión. Estos dos se dieron en los 2 ambientes de menor profundidad. En cambio, en los ambientes de mayor profundidad vimos una sola generación. Esto lo asociamos a que estos ambientes de menor profundidad fueron acumulando agua a lo largo del tiempo y a través de como un efecto palangana se fueron llenando, mojando la tierra de los alrededores y produciendo nuevos eventos de nacimiento. Acá también vemos graficado las hembras en naranja y los machos en azul, y como hemos visto en Ceibas, hay un comienzo con una proporción alta de machos y luego disminuyen hacia el final del ciclo, en los meses de verano. Lo cual también nos hace pensar que hay una mortalidad selectiva de los machos hacia el final de temporada. Este es un gráfico que muestra el crecimiento de Austrorheides elongatus y Austrorheides belloti a lo largo del tiempo. Como vemos, Austrorheides elongatus, como es un pez de mayor tamaño, crece muchísimo más rápido que Austrorheides belloti. En Austrorheides belloti vemos una disminución del crecimiento en los meses de invierno. Esto es similar a lo observado en Ceibas. Probablemente haya una mortalidad selectiva hacia los ejemplares de mayor tamaño también. Lo interesante en Austrorheides elongatus, por lo menos en este periodo de muestreo, es en este año, en este mes. Acá vemos estas barritas que rodean al punto, simbolizan la dispersión de las muestras que hemos tomado. O sea que hay una gran diferencia entre las tallas de los ejemplares
en esa fecha. Y esto corresponde a un pez que capturamos, que es este, que es la Australia elongatus, de mayor tamaño que hemos registrado en todos los muestreos. Y esto se dio en el mes de junio. No hacía tanto tiempo que había comenzado el ciclo de vida de estos peces. Estamos indagando actualmente en la posibilidad de comprobar que este ejemplar tuviera más de un año, porque se escapa por mucho de los otros peces que capturamos, que son una tercera parte de lo que es este ejemplar. Algo muy interesante en esta especie. Otra cosa que evaluamos es el índice de condición, que se construye a partir de la relación talla-peso, que en pocas palabras nos permite ver en qué periodos los peces están más flacos o más gordos o en mejor estado. Vemos que hay un rápido aumento coincidente con el aumento de temperatura en primavera y una fuerte disminución con el aumento progresivo de temperatura en los meses de verano. Cuando esto lo separamos entre sexos, vemos que ese descenso del índice de condición es muchísimo más marcado en machos, por lo cual se ven más afectados en los meses de verano. Esto probablemente explique la mortalidad selectiva que hay a fines del ciclo en machos. Como conclusión, algo llamativo que hemos visto a lo largo de este estudio es que los charcos no se secaron completamente, a diferencia de lo que hemos visto en Entre Ríos. Los ambientes mantienen el agua durante todo el año. Esto no quiere decir que eventualmente no se sequen completamente. También hay que señalar que es una zona donde se practica la ganadería extensiva, hay mucha presencia de vacas. Esto puede contribuir a que las vacas, al pisotear el fondo de los charcos, los profundicen y los compacten, evitando la pérdida de agua. También algo destacable que hemos visto en esta zona, que la eclosión se dio tempranamente, a principios de febrero, y que depende de la situación hídrica, pueden registrarse múltiples eventos de eclosión. Por lo menos hemos registrado 3. La tasa de crecimiento es muchísimo mayor en Australias elongatus que en Belloti. Incluso según algunos modelos de crecimiento que hemos venido realizando en Australias elongatus, están a la altura de los peces que más crecen por unidad de tiempo, algo realmente destacable. Las capturas disminuyeron fuertemente en los meses de verano, por más que los ambientes tengan agua, los peces desaparecen. Esto es algo que coincide con lo que vimos en Ceibas. Y esta disminución de peces está acompañada con un descenso en el índice de condición. Los peces están muchísimo más flacos en los meses de verano, lo que puede contribuir con la mortalidad. Incluso en muestreos de verano hemos visto peces muertos en la superficie sin síntomas de agresión o ataque por algún depredador.
lo cual permite pensar que se mueren solos. Bueno, hasta acá llegó la charla. Les agradezco a todos por habernos escuchado. Espero que la hayan disfrutado. Les mando un saludo grande.